comenzando esta actividad. Ya entienden ustedes que hay algunos fallos en los aparatos y bueno, no es culpa de nadie. Por eso hubo esta interrupción, pero qué bueno que Dios nos permita en esta nueva oportunidad rendirle culto a Él, poder estudiar su palabra, tener esa facilidad de escucharle para siempre mejorar lo que podamos en su presencia. Oremos, amados hermanos. Señor, nuestro Padre bendito, agradecemos por tu Hijo Jesucristo que lo diste por nosotros. Estamos, Señor, muy endeudados contigo por ese amor tan profundo que tú pusiste en nosotros. Y ya sabemos que, a sabiendas de que no nos pides una cosa difícil de conseguir, sabemos que tu milagro es incomparable al mandar a tu Hijo para que nosotros en Él pudiésemos desarrollar en esta tierra una esperanza muy especial. Así, buen Dios, gracias pues por permitirnos acercarnos unos a otros con tu palabra. Queremos pedirte que en esta hora de juntarnos sea tu Espíritu poderoso el que nos va a guiar a todo lo que necesitamos oír o hablar en esta oportunidad. Gracias pues, Dios amado, por abrirnos siempre las bendiciones a través de poder escuchar tu bendita palabra. Amoroso Padre, te suplicamos todo ello en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a estudiar en esta ocasión, hermanos, lo incomprensible que es Dios al hacernos hijos de Él. Es un milagro tan indescriptible, porque las palabras no llegan a satisfacer esa necesidad que tenemos de darnos cuenta lo grandioso que ha sido con nosotros para hacernos hijos de Él. Así que comenzamos leyendo el Evangelio de San Juan. Leeremos el versículo 13 nomás del capítulo 1. Verso 13 del capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Aquí estamos iniciando ese concepto, hermanos, de ser hecho un hijo de Dios. ¿Hay alguna equivocación en las personas? No sé si intencionalmente o en una forma ignorante, pero algunos alegan que todos los seres humanos somos hijos de Dios. La Biblia no enseña así. La Biblia enseña que todos somos criaturas de Dios. Bueno, igual a los animales, claro que sí. Pero que los hombres, cuando buscamos a Él, cuando confiamos en su palabra, cuando podemos oírle y saber lo que Él hizo, entonces, dice la Biblia, nos hacemos hijos de Dios. Pero cuando venimos a este mundo, no somos hijos de Dios. Porque para hacerse un hijo de Dios es una cosa muy personal, es una cosa bien pensada, es un momento, hermanos, trascendental en la vida de cada persona que hemos conocido, que nos hicimos hijos de Dios. Así que, como decía, muchos alegan que no, todos somos hijos de Dios. ¿Y cómo es eso que son ustedes? Y bueno, pero la Biblia es la que está enseñando estas cosas, que en esta ocasión vamos a ver algo, por lo menos, de ello. San Juan 1:13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los
Está refiriéndose al versículo 13, más tardecito lo vemos, que los hijos de Dios no son engendrados por sangre, por voluntad humana o voluntad nuestra o por otra voluntad de otro hombre. Eso lo enseña el Señor, desde luego, porque ese es su criterio. Esa es su forma de que las personas nos ha llamado para convertirnos en hijos de Él. Dice que no es por sangre. ¿Qué significará la sangre? Bueno, decía en estos días también que la sangre que tenemos todas las personas es el mismo tipo de la de nuestros padres. Sin entenderlo mucho, la Biblia no dice que es sangre de las madres, y los científicos tampoco afirman estas cosas, porque ellos lo que están diciendo que la sangre que los seres humanos tenemos es la sangre que nuestros padres pusieron en nuestro engendro. Así que cuando está diciendo que por sangre, creemos que quiere decir por herencia. Nosotros no recibimos esa calidad de hijos porque nuestros padres son creyentes, porque no hay herencia, eso es la sangre. No existe herencia espiritual para los ojos de Dios. Por eso usted busque en su palabra y se va a dar cuenta que Dios nunca dice que Él tiene nietos, mucho menos bisnietos, ¿verdad? O mucho menos otra clase de parentesco, porque en la presencia del Señor todos seremos sus hijos. Y aquí en este versículo presenta Él algunas condiciones que no se pueden quitar de la Biblia, no se pueden quitar del corazón de las personas al establecer estas así delante de nosotros para que sobre ellas podamos cifrar esa bendición de habernos hechos hijos de Dios. No es por sangre, no se puede heredar, nadie nos va a dejar un documento donde haga constar que nosotros somos hijos de Dios. Claro, los más cercanos a este caso serían nuestros padres, pero nuestros padres no pueden hacer nada, absolutamente nada, para que nosotros seamos hijos de Dios. Vemos algunos versículos, y no se aparte de Ezequiel, que vamos a ver aquí cerquita de este capítulo, un versículo de este capítulo, unos 4 más para que usted se le facilite también leer. Ezequiel, capítulo 18, vamos a iniciar con el versículo 4. Decía pues que algunas personas se han molestado porque decimos que no es así como ellos piensan. Pero desde luego, hermanos, nosotros como hijos de Dios, ¿cómo no vamos a creer que toda la gente sea hija de Él? Porque vamos a sentir ese egoísmo, dijéramos. Pero la verdad es que no es así. La Biblia enseña a los seres humanos cómo nos vamos a ser hijos de Dios. Estaba viendo hace poco, en el caso de esta pandemia, que un señor oraba allí. Bueno, es una oración que pasan constantemente. Y en la oración él dice, bendícenos para que tus hijos ya no padezcan de estas cosas. No, no es así. Que todos, porque nosotros se nos antoja decir que nuestro Padre de Dios ya se arregló la situación. No, es la palabra la que tiene que resolver estos casos. Y dice en Ezequiel 18:4, perdón. He aquí que todas las almas son mías, sí, eso sí, todas las almas son de Él. Pero no dice que las almas son las hijas de Él tampoco. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Independientemente de
que hay algún parentesco con un sacerdote, dijéramos, de los judíos, o un profeta de allá, o un pastor de aquí, no. El alma que peca, esa morirá. Lastimosamente, Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, todos se apartaron, o todos quedamos apartados de la gloria de Él. Versículo 17, siempre de Ezequiel 18. Apartaré su mano del pobre, interés y usura no recibiré. Y usura no recibiere, guardaré mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, no morirá por la maldad de su padre. Oye, de cierto vivirá. Está diciendo el profeta en este versículo. El padre puede hacer lo que quiera y eso en cuanto a su pecado no le afectará. El versículo 19. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá. Aunque el padre se corrompa en la maldad, si el hijo no lo sigue, él tendrá esa bendición de que Dios tome en cuenta el deseo de él por no ofenderle. En otras ocasiones hemos hablado de que los padres, cómo han colaborado para el mal de sus hijos. Sí, eso es otro aspecto. Porque cuando los padres hacen mal, como en el caso de Acán, como en el caso de el primo de Moisés, como en el caso de los que mataron o que querían matar a Daniel, las familias pagaron esas consecuencias. Pero hermanos, hay que entender, amigos, hay que comprender que ellos para acá, en esta vida, es que fueron arrastrados por la maldad de sus padres. Pero dentro de su corazón, si había otra cosa, eso va a servirles de mucho. Así que no espero que estén confundiendo unas cosas con otras. Para esta vida sí, los padres influimos muchas veces con nuestros males para nuestros hijos, o del otro lado, con nuestra conducta influimos sobre los hijos. Pero ninguna de las dos cosas sirve para la salvación. Cada quien se va a salvar, hermanos, por recibir a Cristo Jesús. El hijo puede ser del pastor, pero si él es malo, no va a ser salvo solo por el hecho de ser hijo, o al revés, ¿verdad? Mi padre puede ser pastor y yo no voy a conseguir nada si es que yo me dedico a hacer lo malo delante de Dios. Dice el versículo 20 de Ezequiel 18. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre. Los padres no pueden morir por los hijos. Está hablando de la parte eterna. Ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él. Cada quien que practique el pecado es para su mal. Y cada quien que se aparta del pecado es para su bien. Entonces dice el versículo, la justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Nada lo podrá librar al hombre en su parte final del pecado. Es lo mismo que está escribiendo el apóstol Pablo a los romanos, desde luego, ¿verdad?, con otras palabras. Pero dice Pablo en el capítulo 14 de su carta a los romanos, en el versículo 12, similar a lo que hemos visto en otras páginas de la Biblia y que nosotros con alguna facilidad podemos entender. Dios no va a castigar mi pecado en nadie, allá en la eternidad. Aquí sí,
Mi pecado puede influir sobre mi familia. Es comprensible, pero cuando lleguemos a la muerte física, eso ya no tiene valor. De ahí para allá se establecerá una relación directa de la persona con Dios, como acabamos de leer, de acuerdo a lo que hizo. Y Romanos explica también estas mismas cosas. De manera que cada uno de nosotros, oye bien, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios. Cada uno, hermanos, dará a Dios, dice, cuenta de sí. No se va a ir por parejas. Mire, yo quiero que traigan aquí a mi mamá para que ella hable de mí. No, no se puede. O yo quiero que me traigan a mi papá porque no se puede. O quiero que traigan a mi hermano porque mi hermano tal vez puede dar alguna razón benevolente que me favorezca. No se puede. Cada quien dará a Dios, dice la Biblia, cuenta de sí. Eso es con el mundo incrédulo. De hecho, con los creyentes expresa a temas similares, porque la segunda carta de Corintios en el capítulo 2 dice que Dios traerá el juicio de cada uno. Es necesario que nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para responder por nuestras obras. Es individual. El sentido de la individualidad lo destaca la palabra en estas palabras que hemos visto. Pero el versículo enseña que tampoco es si nos hacemos hijos por la voluntad de carne. Eso quiere decir lo que hace nuestra carne. Nosotros podemos decir con mucha tal vez sinceridad del corazón, podemos manifestar, hermanos, cuanto nuestros buenos deseos quieren, pero la cosa es si eso es lo que enseña la palabra del Señor. Ninguna obra del ser humano es apta, oye. No hay ningún valor en cualquier obra que nosotros podamos hacer para darnos la salvación. Al hablar de salvación, pues incluyo el arrepentimiento, la fe, el perdón de pecados, esos aspectos. Pero nada de lo que nosotros estemos pensando hacer, eso tiene valor. Podemos decir, si acaso, ¿verdad?, tuviésemos la oportunidad, bueno, yo voy a regalar mi casa para que mi casa sea vendida y se la lleven al hospital de ancianos de esta ciudad. Porque yo creo que eso me está haciendo bien para mi alma. No, para la salvación no hace bien eso. Hace bien para esta vida, desde luego que sí. Tiene su valor en esta vida, pero en la trascendente, en la eternidad, ninguna obra que el hombre haga es valedera para tal situación. Dice Romanos 4:4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, oye. No se le puede pagar con gracia al que obra, sino como deuda. No hay pago por la obra, porque ya tenemos el deber, dice en otras palabras, de hacerla. Estamos obligados a saber, hermanos, que en esta vida necesitamos mucha obra. Segunda de Timoteo 1:9. Eso lo sabemos. Así sin leer la Biblia. Hoy en la dificultad del Salvador, además de la pandemia, con las tormentas, mucha gente ha recogido víveres, ropa, para llevarles a los que salieron damnificados. Pero para eso no han pensado mucho. Sabemos que como seres humanos tenemos que auxiliarlos unos a otros. Y nace espontáneamente la obra. Pero esas cosas, hermanos, están lejos.
para la relación que nosotros guardamos con Dios, y la vamos a ver en Judas al final de estas ideas. Pero en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 9 dice, hablando de Jesucristo, oye, en los versículos anteriores, quien nos salvó y llamó individualmente con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Dios nos vio para llamarnos la forma como obrábamos, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. No era por obras. Lo explica detalladamente la bendita palabra. Es por gracia, dice. A Dios le plació salvarnos, pero no consideró ninguna obra, porque no la hay, hermanos, ninguna obra. La gente hace obras y cree que todavía le falta y se muere y no hizo la obra final, porque no se dio cuenta cuál era la obra final que tenía que hacer para alcanzar el perdón y la vida eterna, que es el tema que siempre nos ocupa. Sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Oye, desde antes de obrar, porque ni habíamos venido a esta tierra, pero Dios sabía que nosotros íbamos a poner atención al Evangelio y que nos íbamos a decidir por tener una vida cerca del Evangelio. Pero no fue por obra, dice la palabra. San Judas, el que le anunciaba, dice en 15, Dios hará esto, dice, para hacer juicio contra todos, dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías. Este es el caso, hermanos. Este es el gran caso de las obras. Que con el corazón lleno de maldad, porque no se ha arrepentido, no se van a hacer obras buenas. Ah, bueno, pero usted dice, ¿y entonces qué pasó? Y yo no sé. Pero lo que Dios dice así es. Ah, quiere decir que yo tengo que... No, es que la Biblia no dice eso. Pero si hay una mente contra el bien de Dios, ¿qué obras buenas se harán? Entonces, por eso, todas las obras sin Cristo son perdidas. De eso no habrá cosas para ir al cielo, ¿entiende? Probablemente aquí en esta tierra, y probablemente quizás en la condenación, Dios tenga alguna consideración porque usted hizo un montón de obras. Pero es en el infierno, hermanos. Es en el infierno, amigos, que sus obras podrán valer para que usted sea, digamos así, menos castigado. Pero que la obra en sí no va a ayudar para que las personas no entren en ese lugar de condenación. Ninguna obra. Porque si las hacemos con un corazón de pecado, siempre son obras de pecado. Y Hebreos dice que hay obras muertas. Y hay que estudiarlas esas también para sacar un concepto. Pero es lo que presenta San Pablo a los hermanos. Obras muertas. Y porque está hablando el apóstol Pablo de obras muertas, aún para los creyentes. Pero la Biblia es clarísima en este sentido. No hay nada que el hombre pueda hacer para librarse del castigo eterno, a menos que nos acerquemos a Jesús. Así que el otro aspecto que menciona el versículo que iniciamos, dice que no es por sangre, dice que no es por voluntad de varón, no es por voluntad de carne, sino que dice, ni tampoco por voluntad de varón. Ningún varón de esta tierra tiene esa aptitud, digamos esa bendición. O podemos también hablar de ese don.
Ningún hombre de esta tierra, hermanos, tiene facultades para perdonar pecados. Ni uno. Aún Moisés, imagínese usted quién fue Moisés. Imagínese usted quién fue el apóstol Pablo. Hemos dedicado un estudio aquí de estos a esos dos personajes. Jeremías. Pero ninguno de esos hombres tuvieron la facultad de perdonar pecados. Ninguno. Porque Dios no ha dejado a ningún hombre para perdonar el pecado que nos lleva al infierno. Sí, yo puedo perdonar si alguien me hace un insulto, dijéramos, y después viene, mire, quiero que por favor me perdone. Sí. Alguien me pegó una pedrada en la frente, aquí me dejó el chichot, y después viene y me dice, mire, por favor perdone. Sí, eso sí lo puedo hacer. Pero que ese perdón le sirva a esas personas para ir a la gloria, eso no. Que ese perdón mío le sirve a la gente para entrar en el seno de Dios, no. Es bien diferente. Nosotros como seres humanos podemos perdonar a nuestros hermanos. Y ya hemos leído, perdonándonos unos a otros. Pero ese perdón no se refiere que por eso los creyentes perdonan, ya están listos para ir con el Señor el día del arrebatamiento. Eso no. No podemos confundirnos, hermanos, amigos. Dije, estos términos son sencillos y el Evangelio es sencillo. No tiene ninguna complicidad para entenderlo. Pero bueno, hay otros intereses y ahí es. Así que definitivamente el hombre no puede hacer nada por otro hombre para limpiar su maldad. No se puede hacer nada. Nosotros predicamos el Evangelio, que sí es el que obra en la persona, pero en sí nosotros no podemos hacer nada. Si alguien viene a nosotros y nos dice, mire hermano, yo quiero que me perdone, ¿cómo le vamos a decir que sí? No, de verdad, sería absurdo. Es contra la voluntad de Dios que nosotros estemos diciendo al hermano, le va a poner las manos, hermano, y usted queda perdonado. Por eso, hermano, a esto se le agrega esa cantidad opuesta de enseñanza a que Cristo es el Salvador. Porque no solamente se trata de hombres, se trata de ritos, de ceremonia, que algunos han aprendido que se salvan, pero que no, ¿verdad? El hombre no puede. Job, en su capítulo 7, en el versículo 17, nos da una idea de que lo que es el hombre. Y si el hombre es así, por eso no puede, hermanos, hacer ninguna cosa de perdonar pecados. Los judíos acusaron a Cristo porque dice que puedes perdonar pecados, le dijeron. Si el único que perdona pecados es Dios. Claro, ellos no sabían que Jesús era Dios también. Pero ellos tienen bien claro ese concepto. El único que puede perdonar pecados es Dios. Aquí no hay nadie. Y tú te estás haciendo que perdona. No, eso no es así, decían ellos. Pero como les repito, es porque ellos no entendieron quién era Jesús, que era también Cristo. Eso es otra cosa, pero ellos en una parte sí, estaban fenomenalmente apostados en el lugar debido. Así es que Job 1:17 nos dice, ¿qué es el hombre para que lo engrandezca? Job 7:17. ¿Qué es el hombre? Pregunta él. ¿Y por qué has hecho a tantos hombres grandes como Moisés, digamos? Como otros profetas. ¿Por qué los has hecho tan grandes? Porque a mí quizás estaba diciendo Job, para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón, Señor? Si nosotros somos débiles gusanos, dice el salmista. ¿Qué puede hacer un gusano, hermanos? Pero eso lo explica la palabra. En el Salmo 144 se une al pensamiento de Job, porque de hecho todos estos profetas están unidos en sus ideas, hermanos. Fue el mismo escribiente para todos, el Espíritu Santo,
Y por eso él nunca se equivocó. Y aunque los profetas no entendieron muchas veces los que estaban escribiendo, pero quien los dirigía sí ya sabía qué resultado habría en esto. Por eso el salmista escribe en su número 144, versos 3 y 4, ya decía palabras similares a las de Job. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué tanto tiene el hombre, pues, de bueno para que le esté dedicando estas cosas a él? Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En que aún siendo pecadores, que veíamos un poco más amplio. ¿Y qué hace Dios con el hombre, pues? Si dice la Biblia que es gusano. Si dice la Biblia que es maldito el hombre que confía en el otro hombre. Entonces los hombres no pueden decidir, hermano, tú vas a ser hijo de Dios. Vamos a hacer una ceremonia para hacerte. No, no se puede. Los hombres la hacen. Muchas iglesias quizás la hacen, pero bíblicamente están fuera de esta enseñanza. Entonces, volviendo al versículo 4 de Salmo 144, nos dice, el hombre es semejante a la vanidad. Oye usted, a veces nosotros hemos bien creídos, ¿verdad? No, pues yo soy un gran hombre y toda esta cosa. Pero la Biblia dice que somos vanos. Y nuestro peso no puede contribuir a llevar a los hombres a la presencia del Señor. Sus días son como la sombra que pasa. Vino a este mundo y como que no existió porque rápido se fue. Sí, entonces, ¿por qué es que el hombre o la persona puede confiar en el hombre? Pero Jeremías, en el capítulo 17, versículo 5, puedo decir, es más claro en su expresión. Hay una forma más certera de que nosotros podamos ver estas cosas y aprenderlas como estamos hablando de parte del Señor. No, usted no esté diciendo, bueno, es que ellos son los que dicen así. No, si nosotros nunca hemos dicho nada de nuestra parte, porque si lo hacemos de nuestra parte no le podemos ayudar, ¿entiende? Si estamos hablando porque nosotros creemos así, ¿qué ayuda será? Y si usted dice, qué bonito, nos dijeron, yo me voy a unir con ellos. Si usted lo hace por eso, porque hablamos bonito, eso no sirve de nada. Porque nosotros, ya le dije, como seres humanos, lo único que podemos hacer es animarle a usted para que reciba a Cristo en lo profundo de su corazón. Es hasta ahí nomás. Explicarle lo más que podamos para que usted pueda entender que necesita aquí en esta tierra la presencia de la sangre de Cristo para que pueda limpiar su corazón. Eso es lo único que hacemos. Pero que nosotros tenemos poder para inyectar en su corazón la sangre de Cristo, no, eso no. Quisiéramos, sí, hermanos, quisiéramos. Cuánta gente que sufre aquí y que está sufriendo aquí y que va a ir a sufrir al infierno cosas peores. Si en verdad quisiéramos tener poder para llegar hasta el corazón de ellos, inyectarles algo, pero no podemos. Los hombres estamos imposibilitados, hermanos, para actuar en la limpieza y perdón de pecados de otras personas. Ningún hombre, muy sabio puede ser el hombre, muy santo puede ser, muy lleno de fe, pero no tiene esa facultad dada por Dios para que él pueda perdonar los pecados, de condenación sobre todo. Ya decía, sí, entre nosotros aquí sí hay que hacer eso. Y ya hemos visto la recomendación de Pablo. Pero eso no está diciendo que porque mi hermano me pegó un trompón y lo perdoné, él ya está listo para ir a la gloria. No. Yo creo que como hemos estado hablando, es que esto es bien sencillo, hermano. Nomás que hay que ponerle atención para lograr alcanzar el beneficio que Dios quiere. Así que por eso dice Jeremías, capítulo 17, versículo 5. Así ha dicho Jehová. No soy yo, dice él. Entendemos eso. No soy yo. De parte de Dios me mandó a decir que dijera esto a ustedes.
A saber por qué él está diciendo Jeremías eso que Dios le dijo. Pero él dice, maldito el varón que confía en el hombre, que cree que el hombre le va a resolver sus problemas. Los de aquí sí, es probable, ¿verdad? Usted va donde su patrón y le dice, mire patrón, así que mañana no tengo que comer, regáleme $5, se los puede regalar. Pero eso es para acá como estamos hablando. Pero el problema del pecado eterno no lo arregla nadie. Ya saben ustedes que hay iglesias que los hombres arreglan sus pecados. Pues sí, pero eso es un engaño para los feligreses. Los tienen totalmente cegados. Y hay ellos que se dejan también. Pero estás diciéndoles mentiras. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón, oye bien, lo aparta de Jehová. ¿Cómo explicarnos nosotros esas cosas? Que los hombres crean en los hombres y se apartan de Dios, su corazón. Eso no puede darse, hermanos, jamás. Y por eso es que hacemos nosotros a veces hincapié en estas cosas, porque la gente cree que eso así es, que eso se puede. Sin embargo, hoy que tenemos esa facilidad de leer y también de oír, es que vamos a aprender la palabra del Señor. Dice la Biblia en el capítulo que leíamos, pero en el versículo 12, que somos engendrados por Dios. Él nos engendró a nosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo es que nos engendró? Entonces dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen, ese recibir a Cristo, mire, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron. No es que voy a poner flores yo en la puerta de mi casa y ahí voy a hacer una ceremonia donde yo estoy diciendo que estoy esperando a Dios para que entre a mi casa. No. No dice eso la palabra, hermanos. Y si alguien piensa que así es, hoy le estamos diciendo que no es así y que lo tiene que razonar. Dice a los que le recibieron, ¿dónde? ¿En la casa? No puede ser, ¿verdad? No, es en el corazón. A los que le recibieron en el corazón, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Aquí adentro. No es en la mano como algunos dicen, eso es bien fácil. Esos creyentes, bien fácil, son cristianos, solo levantan la mano. No, la mano es una señal de que ha llegado al corazón. Pero si no ha llegado al corazón, la mano alzada no tiene valor. A los que le reciben en el corazón, aquellos que entienden que su vida sin Cristo está inutilizada y que por eso vamos a tomar la decisión de vivir por el Señor, porque es lo único que a nosotros nos hará hijos de Dios. Es un engendro, hermanos, del Espíritu Santo. Tenemos, como se habla hoy en día, el ADN del Espíritu Santo en nuestros corazones. Los genes que Dios ha puesto en el corazón de los que le recibimos son genes santos. Como parecido con lo que hizo con María,
al engendrar a Jesús. Es una cosa muy diferente a todo lo que nosotros podamos saber y oír de la palabra. Dijo Dios, o dice Dios en el capítulo 7 del mismo Evangelio de San Juan, en el versículo 38, estas palabras, óigamelas. En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 7, en el versículo 39, dice el Señor estas palabras. Usted, ya dije, si no llega a tiempo, anótelas. Y si tiene interés en este versículo, grábelo y medítelo y lléveselo hasta el corazón. Pero dice el versículo 39, esto dijo del Espíritu, porque dijo el Señor ahí enfrente de la multitud, porque estaban celebrando una fiesta de los tabernáculos, y había mucha gente reunida, y entonces él dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, qué bueno, ¿verdad? Para que la gente no esté confundida, que va a creer cualquier cosa. No, es como dice la Escritura. El Jesucristo que salva, hermano, está en la Escritura. El Dios de los cielos que nos amó y entregó a su Hijo está en la Escritura diseñado o presentado. Así que por eso, dice Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotará ríos de agua viva. Pero hay una pausa allí y él dice, ¿verdad?, que ese río de agua viva, el versículo 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Oye, Dios dio el Espíritu Santo al corazón después de que nosotros hemos creído en él. Pero es el Señor el que da esta bendición de recibir el Espíritu Santo. Y por eso dice el mismo apóstol, pero en su carta número 1, en el capítulo 3, verso 1, estas palabras. El apóstol Juan, cuando escribe sus cartas, en la número 1 dice, en el capítulo 3, versículo 1, óigalo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Por eso escribí el objetivo de este estudio, hermanos. Qué incomprensible saber que somos hijos de Dios. Porque creo que nos es difícil entender el amor que Dios puso en nosotros. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es Dios el que nos llama sus hijos. Es Dios el que ha escrito en nuestros corazones su precioso nombre. Es Dios el que ha dejado grabado en cada uno de nuestros corazones su salvación. Y por eso dice Efesios 1:13, que de que creímos en Cristo, habiendo oído el Evangelio de verdades, la palabra de Dios, y habiendo creído en Él, que se refiere a Jesucristo, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nos queda el sello como hijos de Dios con la marca del Espíritu Santo. Vamos a ver mañana este tema, aunque brevemente, como el Espíritu Santo, hermano, cómo enseña la Biblia que sí, los hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo. Ojalá que los que no han recibido a Cristo tomen estas cosas en serio y puedan dar su corazón a ese ser tan amoroso que por nosotros dejó los cielos. Dios nos bendiga. Oraremos. Señor, una vez más agradecemos a ti
que abras tus oídos, abras tu corazón también a nosotros. Por tanto que nos amas, no comprendemos, como leíamos en Job, ¿por qué nos amas tanto? Pero así dice tu palabra y eso nos basta. Sabemos que tu amor es mucho por nosotros y que por eso haces tantas cosas por nosotros. Padre amado, gracias por poder estudiar también tu palabra y recibir de ti estas cosas que son tan útiles para esta vida. Dios, queremos suplicarte siempre bendiciones por tus hijos. Padre, si tú quieres bendecir a las personas que sufren por algunas cosas que se dan en el ambiente, pues nosotros quisiéramos. Pero no podemos decirte que lo hagas. Te suplicamos así con todo ese deber de entender lo que quieres, Señor, que les bendigas. Ayúdales, pero, oh Señor, queremos que tú les enseñes, sobre todo cómo escaparse del peligro eterno. Vemos que la gente llora aquí cuando hay problemas. Oímos que la gente grita, Señor. Vemos esos cuadros de desesperación por la adversidad que encuentran. Pero esto es incomparable, Señor, sabemos de lo que habrá en el infierno. Y ellos deben de aprender hoy que necesitan escaparse de esa horrible vida que habrá en ese lugar. Así es que dales tú siempre la oportunidad de saber, de que ellos sepan que estás tú para ayudarles aquí, pero que tu ayuda más efectiva es después de la muerte de nosotros, en la parte humana. Así que, Señor, ayuda a todos los hermanos. Bendícenos en medio de las dificultades. Porque sí, habrá probablemente algunas más adelante, no sabemos cómo serán, pero estamos poniéndolas en tus manos para que siempre haya en nosotros esa facilidad de vencerlas. Así que nuestro Dios, pensamos en los hermanos que están lejos, los que están en Canadá, los que están en Suecia, los que están en Estados Unidos, los que están aquí en nuestro país, los que están en Santa Ana, los que están en Usulután, los que están en San Salvador, los que están en otros departamentos como en La Unión también. Así es que por todos los hermanos que están en Centroamérica, Señor, derrama abundante bendición. Enséñanos siempre cómo estar cada día más cerca de ti. Amoroso Dios, te lo suplicamos todo en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Te daré